Pues fue electo Xi Jinping para un tercer periodo en China y la verdad es que esto ha provocado una muy fuerte reacción del occidente que tenían un poco de esperanza de que no sucediera así porque la verdad es que desde Mao no había una tal consolidación del poder allá en China y esperaban que bueno, al final iba a llegar otra persona muy cercana a Xi Jinping, pero bueno, distinta obviamente, y esto iba a permitir que hubiera un nuevo diálogo entre Estados Unidos y China, y bueno, que al final no deviniera todo esto en esta guerra comercial que está a punto de trascender en una guerra militar por Taiwán. Pero no, la verdad es que Xi Jinping pues maniobró para quedarse en tercer periodo, pero no solo eso, también se quitó a todos los opositores en el Partido Comunista Chino, puso a puros leales, incluso hay un video que es bastante, pues sí, revelador de cómo sacan, ¿no? En ese momento definitorio a un opositor que no se quería ir, pero bueno, al final lo sacaron a la fuerza. Y al fin Xi Jinping, pues sí, se consolidó en el poder. Y esto provocó una fuerte reacción y bueno, un ataque muy fuerte desde Wall Street en contra de China, provocando incluso el desplome de la bolsa china al el momento de que allá en Estados Unidos empezaron también los inversionistas estadounidenses a vender un montón de acciones, o casi todas las acciones de empresas chinas y bueno, generando que efectivamente se cayera su valor. Y la verdad es que el día de ayer la bolsa china se llevó uno de los peores las peores caídas pues desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que sí fue muy fuerte este ataque especulativo de Wall Street en contra de China, de las empresas chinas, y bueno, con la posibilidad incluso de que haya hasta mayores sanciones y castigos ya directamente el Tesoro de Estados Unidos hacia estas empresas chinas, ¿no? No les gustó a los estadounidenses que sucediera esto. Y bueno, vamos a poner así, fue una especie de sanciones, pero sin decirlo, contra las empresas chinas. Y sí se resintió. Pero bueno, al final ya pasó. Ya vamos a ver después de esta caída cómo seguramente van a resurgir de nuevo las empresas chinas, que bueno, de una u otra manera tienen grandes fundamentos económicos, porque bueno, de entrada tienen el mercado más grande del mundo, con 1.500 chinos, digo, nada más para ponerlo en contexto. Y además, claro, es una potencia en expansión, porque también, es que vean como la contradicción, y bueno, ¿por qué fue el ataque chino? Porque el mismo día que se dio ese ataque especulativo en contra de la bolsa china, ese mismo día se revela que en el último trimestre China creció 3.4%, superando y por muchísimo la previsión del Fondo Monetario Internacional. O sea que al final China está en una ruta de expansión del PIB todavía, a pesar de que no quieren aceptar los estadounidenses y ni siquiera los occidentales. Y bueno, y con Xi Jinping ya consolidándose todavía otro periodo más, pues seguramente va a seguir con la misma ruta y con la misma estrategia de expansión comercial. Pero bueno, la verdad es que ya empezó a generar las primeras reacciones en este nuevo tercer periodo de Xi. Y bueno, con un Biden que al contrario, ¿no? Lo más probable es que salga del poder próximamente. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto. En China tiene su nuevo Mao Zedong. Me refiero a Xi Jinping, que se reelige para un tercer mandato consecutivo. Y dicen que por la estructura que quedó conformada en este nuevo comité permanente dentro del Partido Comunista Chino, en donde es secretario general, en donde también es jefe de las Fuerzas Armadas y en donde además es presidente de China, quedó configurado para incluso avanzar su poder hasta por allá del 2032, es decir, que este tercer mandato sería el preludio de un cuarto mandato, de tal suerte que si no ocurre algo extraordinario, Xi Jinping seguiría, o diríamos de otra manera, tendríamos Xi Jinping para rato, y esto enciende las alarmas en Estados Unidos porque Xi Jinping se ha convertido en una figura tan fuerte que prácticamente ha logrado alinear a todas las figuras del Partido Comunista Chino, a los fuertes de su lado y a los débiles, como sucedió con Hu Jintao y el equipo de Hu Jintao, a quien criticó en los días previos, en los días de la inauguración del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, y que después vimos en el contexto de las elecciones que literal lo sacan a Hu Jintao a la fuerza. Y si tomamos en cuenta que su exministro de Seguridad está en la cárcel purgando una cadena perpetua y un consejero principalísimo también está desde el año 2015 purgando una cadena perpetua por corrupción, y que hay más de 4.6 millones de cargos,
también contra diferentes funcionarios de mediano y alto nivel. Con Xi Jinping se han vivido, digamos, las campañas anticorrupción más estrictas y más firmes que se recuerden desde Mao Zedong. En la prensa europea intitulan algo así como: Xi es coronado como el líder chino con más poder desde Mao, con vistas a continuar al menos hasta 2032. El secretario general, reelegido para un tercer mandato sin precedentes, pulveriza a las facciones rivales al colocar en la cúpula del mando a 6 hombres de su confianza. Y es que, decíamos, a Xi Jinping se le reconoce justamente por su lucha anticorrupción. Vamos a escuchar. Desde su ascenso al poder, Xi Jinping ha ganado seguidores gracias a sus reformas anticorrupción y a su discurso optimista, pero también detractores por su fuerte control sobre la sociedad, la libertad de expresión y la estricta política anti-COVID. A pesar de todo, su relato del sueño chino sigue funcionando y él gobernando. En Europa, en Estados Unidos, se han dado a la tarea de decir que es un tirano, que es un antidemocrático y que es un autoritario, pero cuando vemos a la luz de lo que sucede en Estados Unidos con un presidente decadente como Biden, o cuando vemos el desorden político que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde en 7 semanas llevan a 3 primeros ministros, que por cierto, Nacho, por los que nadie votó, o vemos a Francia con huelgas por todos lados, plantas nucleares, sindicatos, gasolineras, universidades, volcados completamente en las calles en un desorden total, o vemos las renuncias en Italia, las renuncias en Bulgaria, bueno, acaba de renunciar justamente también en Rumania el ministro de Defensa rumano por decir que a Europa no le conviene entrar a una guerra de ningún tipo con Rusia, y estos son los mismos que van y califican qué tan democráticos son los países más allá de Occidente. ¿Quiénes son los que acompañarán en la cúpula del poder del Consejo Permanente a Xi Jinping? Bueno, son en orden jerárquico los más cercanos trabajadores que han venido pujando en el Partido Comunista con él. Me refiero a Li Qiang, a Xiao Leji, a Huang Huning, a Cai Qi, a Ding Xuexiang y a Li Xi, elegidos pues para acompañar a Xi Jinping en lo alto de la pirámide del poder chino. Y bueno, que además también decíamos, son personajes que vienen trabajando con él desde ya hace un tiempo. Se dice que el número 1, Xi Jinping, será con toda probabilidad el próximo jefe de Estado. El número 2, en este caso Li Qiang, suele ocupar el cargo de primer ministro. El 3 suele estar al frente de la Asamblea Nacional Popular, que es muy importante para legitimar a los de arriba. Y bueno, además señalan que estos puestos se oficializarán hasta marzo del próximo año, cuando se reúne la asamblea y se completa la transición política, pero ya con un hombre cercano a Mao, a Xi Jinping, al estilo de Mao. Bueno, pues prácticamente garantizan el poder de Xi Jinping. Se dice que el comité permanente es el vértice del poder de un partido que en China es más importante que el propio Estado, es decir, 94 millones de personas componen el Partido Comunista Chino. Es el partido más grande del mundo, con más miembros y también pues más activo, de tal suerte que es más importante que el mismísimo Estado chino. Emerge del Comité Central, es el tercer escalón de la pirámide del poder, cuyos 205 miembros se eligen en la jornada anterior. Durante la clausura del 20 Congreso del Partido Comunista, a estos 25 también les eligieron. Y bueno, tras su primera sesión plenaria, eligen también a 24 miembros del Politburó, que es el segundo escalafón en el poder, y estos a los siete miembros del Comité Permanente, entre los cuales está Xi Jinping a la cabeza. Cabe señalar que también, han criticado o han cuestionado que en el nuevo Politburó, por primera vez en 25 años, no ha salido elegida ninguna mujer. En el anterior solo hubo una, pero ahora también destacan que Xi Jinping prácticamente barrió cualquier posibilidad de disidencia. Aquellos a los que veía como más leales a Hu Jintao o a algunos otros incluso antecesores, prácticamente les fueron quitando poder y empoderó al grupo al que más confianza le tienen.
Y si a esto le sumamos la humillación pública a Hu Jintao, y si a esto sumamos también las críticas del régimen anterior, que decía que estaban equivocados en sus principios porque eran muy nihilistas, muy hedonistas y muy amantes del dinero y poco sacrificio por el pueblo y una mediocre lucha contra la corrupción, bueno, Xi Jinping está dispuesto a barrer con la corrupción política de China, a aumentar los presupuestos militares, a tener un ejército chino de primer orden. También, bueno, han hecho fortísimas inversiones en todos los puertos importantes de Europa. Está dispuesto a competirle por la hegemonía comercial del mundo a Estados Unidos y dice que el Partido Comunista Chino en materia de ciencia hará milagros que sorprenderán a la humanidad. Y Taiwán, bueno, Taiwán es un tema que no se toca para Xi Jinping. Taiwán será recuperado a las buenas o a las malas, lo cual, bueno, pues es un mensaje durísimo para Estados Unidos y para eso Xi Jinping ya se encargó de haber cerrado todas las filas al interior del Partido Comunista. Nacho, pues así empieza el tercer periodo de gobierno de Xi Jinping, más fuerte que nunca, con más experiencia que nunca y con una visión clara de hacia dónde quiere llevar a China. Pues para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.